Bienvenidos a Diálogos en el Colegio, un programa producido por la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas de El Colegio de Sinaloa. Los anfitriones, como siempre, el maestro Carlos Azueta y quien les habla, Gerardo Sornio. En esta oportunidad tenemos como invitado al maestro Luigi Reyes con un tema muy interesante, el cine mexicano en plataformas digitales. Y bueno, el cine nos apasiona a todos, pero antes de entrar en materia, vamos a hablar brevemente de la trayectoria profesional del maestro Luis Reyes. Es licenciado en comunicación por la Universidad Occidente, Campus Culiacán. Tiene maestría en arte cinematográfica en el Centro Cultural LAM. Es director, realizador y director de cámaras en televisión desde 1998. Ha colaborado y ha trabajado, por supuesto, en Imagen Televisión, Columbia TriStar México, Azteca TV, Argos Televisión, Telemundo México y AVA Productions. Es codirector del film Yo Neurosis en proceso de producción. Ha impartido clases de historia y lenguaje cinematográfico en la Universidad de Occidente. De 2012 a 2016 fue maestro del taller de actuación frente a la cámara del Centro de Formación Actoral de Televisión Azteca. Le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta. Gracias, Gerardo, y gracias a ti, Luis, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa que inicia apenas. Estamos, creo que, en el cuarto o quinto de las sesiones. Y bueno, tenerte a ti con un tema como el que tú traes a colación esta tarde hace que también nuestro programa tenga una oferta diferente y muy fresca. Gracias nuevamente. Para el público me permitiré ahora dar un avance de lo que tú nos vas a hablar esta tarde. El consumo de cine mexicano en nuestro país siempre se ha presentado en números rojos. Investigadores, críticos, productores y exhibidores se han quejado siempre de que no hay mercado para los films nacionales, a pesar de que la producción ha ido en aumento. Según datos oficiales, en 2019 se estrenaron 216 largometrajes mexicanos. La presentación del Anuario Estadístico del Cine Mexicano, coordinado por el IMCINE, es una oportunidad para conocer los hábitos de consumo audiovisual de una sociedad que aparentemente se está abriendo más al cine nacional. La intención de la plática de esta tarde, que nos dará a nosotros Luigi Reyes, es establecer los vínculos entre estos datos y confrontarlos y compararlos con la situación actual de oferta, exhibición y consumo en plataformas digitales, que debido a la pandemia mundial de COVID-19 se presenta como una buena oportunidad de ver o revisionar algunas de las películas mexicanas producidas en 2019 o en años anteriores. Aunque recelosos de su información, plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Claro Video, HBO y Apple TV han sumado películas mexicanas a su catálogo. Otros, como Filmin Latino, Movie y Cinépolis Click, entre otros, ofrecen de manera gratuita algunos títulos mexicanos, convirtiéndose en una importante fuente de recopilación de datos que seguramente influirán en el consumo del cine digital en nuestro país. Un tema muy actual, muy en el interés de todas las generaciones, el que tú nos vas a hablar esta tarde. Luis, tienes la palabra. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Gerardo y gracias al Colegio de Sinaloa por la invitación. Me siento muy contento de poder platicar de algo, como bien dice Gerardo, que a muchos nos puede apasionar, nos puede gustar y sin embargo también habemos otros tipos de espectadores que además lo llevamos digamos, al ámbito profesional, ¿no? Es decir, nos gusta tanto que impartimos clases, lo estudiamos por nuestra cuenta, procuramos estar actualizándonos de alguna manera y me parece que esta charla que tendremos el día de hoy, yo espero que así sea, entre todos podamos platicar y conocer un poco las posibilidades, si es que hay, que yo sí creo que sí hay, y que representa este momento histórico para todos, en todo el mundo, no nada más en México, sino que desde el punto de vista del cine mexicano, pienso yo que esta oportunidad que paralizó de alguna manera a la mayoría de las industrias y a la mayoría de las personas,
al mismo tiempo se presenta como una buena oportunidad de revisionar o de conocer un poco más el cine mexicano, ¿no? Que de alguna manera siempre ha sido, pues, no faltan los comentarios en contra y siempre diciendo los números son rojos. Y bueno, para esto y para entrar en materia, me gustaría partir de un documento. En esta plática los datos que voy a mencionar son básicamente de 4 fuentes, que ahorita las vamos a ver en un momentito. Pero básicamente, digamos, el principio rector está basado en un documento que en 2010 el gobierno federal, por medio del INCINE, decide realizar a nivel nacional un ejercicio estadístico aplicado al sector cinematográfico. En ese entonces la directora del INCINE, que era Marina Stavenhagen, una mujer bastante divertida y bastante polémica en su momento, ella como directora del organismo, la idea que tiene el INCINE es reunir y contabilizar y analizar todo este tipo de información que estuvo dispersa durante mucho tiempo, ya sea en periódicos, ya sea en reportajes de televisión, en columnas también de críticos y de periodistas cinematográficos. De alguna manera estaba toda dispersa y no había un documento que avalara, digamos, en realidad lo que estaba pasando, o que diera por lo menos un aviso de radiografía de cómo estaba la industria del cine mexicano, ¿no? Entonces, en 2010 se lanza la primera edición de este documento, que se llama, si me puedes poner la lámina 2, por favor, Gerardo, que es se conoce como el Anuario Estadístico del Cine Mexicano. Este es el documento. La que sigue, por favor, Gerardo, mero. El Anuario Estadístico es, digamos, nuestra primera fuente de consulta. Y la mayoría de los números y cifras que voy a comentar, que vamos a platicar aquí en esta tarde, corresponden a toda la investigación que hizo todos los investigadores y todos los escritores que tiene a cargo el INCINE, ¿no? Entonces, este documento, de alguna manera, la idea de Marina en su momento fue que este documento resultante debía ser de utilidad para realizadores, para productores, para guionistas, para exhibidores, para distribuidores, para los investigadores y periodistas, en fin, para toda la gente, a los promotores y los gestores culturales, ¿no? Y también, ¿por qué no?, para el público en general, ¿no?, que podía de alguna manera acercarse a este cuerpo de investigación para saber cómo estaba la actividad cinematográfica, ¿no? Y entonces esto fue en el 2010 y afortunadamente el pasado 28 de mayo del 2020 se cumple ya con 10 años de haberlo editado año con año, este anuario, y se presenta ya la 10ª edición, en medio atendiendo esta jornada, en ese entonces la Jornada Nacional de Sana Distancia. Se llevó a cabo la presentación de forma virtual a través del Facebook, me parece, del INCINE, y mediante un programa que creó el INCINE que se llama Contigo en la Distancia, que básicamente lo que hace es proponer y acercar bastantes producciones nacionales, películas y documentales al público, ¿no? Y el público puede entrar a las plataformas que tiene el INCINE y tener acceso a muchísimo material, ¿no?, que en un momento más vamos a comentar, ¿no? Entonces, este anuario estadístico, junto con los datos que vamos a manejar, están junto también con el informe anual de la Cámara Nacional del Cine, que es la Canacine, que también por su cuenta y desde otro punto de vista, digamos que el anuario estadístico es como la investigación rectora, por decir de alguna manera, ¿no? Porque son intereses del gobierno y de alguna manera es más amplio por todos los tipos de dependencias que puedan participar en esta investigación, ¿no? La Canacine, por su lado, los datos que nos arrojó el estudio anual, tienen otros números desde el punto de vista, por supuesto, de la industria, que ahí lo que les importa pues es otra cosa, ¿no? No es tanto el cine mexicano, sino la condición de la industria del cine mexicano, sobre todo de la industria de la exhibición, ¿no? Y también vamos a recurrir a un estudio que hizo el IAP
un instituto de publicidad, digamos. Ahorita se me escapa el nombre en inglés, pero las siglas es IAB. Es un estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos. Específicamente, lo que hacen ellos es investigar el impacto de la propuesta de programación y de la propuesta de visión y, por supuesto, de consumo que se da a través del Internet. Pues. Y también hay un cuarto estudio que tuve que consultar, que es el Kantar. Kantar es una empresa líder en manejo de datos y de investigación también de tipo tecnológico y que nos van a ayudar para recurrir cuando queramos investigar algo muy específico. Cualquiera de estos 4 estudios nos da la posibilidad de consultar pues esas cifras, ¿no? Puedes poner, Gerardo, la lámina 4, por favor. Esta. Y bueno, entrando ya en materia, las cifras principales que arrojó este ejercicio en Canacine, desde el punto de vista de Canacine, los números se antojan muy alentadores, como estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Canacine reportó que hubo en 2019 1,767 millones de pesos en taquilla de cine mexicano, solamente de cine mexicano, ¿no? Entonces, si vemos ahí, hay una proporción en cuanto al año anterior de un 26% mayor, ¿no? Entonces, aparentemente, nos fue mejor, pues, en la exhibición, según la Canacine. Pero también le das la siguiente, Gerardo. Si vemos también la cantidad de boletos que se han vendido en el cine mexicano en el 2019, es muy interesante porque vendimos 34.6 millones de boletos de cine mexicano, que también es un incremento. El incremento es mayor, aquí es 17.2% en relación con el año 2018. Y la tercera, Gerardo, la que sigue, por favor. Y también aquí vemos algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y yo no sé si ustedes lo sabían y si las personas que nos ven aquí lo van a saber. Dentro del top de países con mayor cantidad de salas de cine, México ocupa el 4º lugar. O sea, tenemos 7,619 salas de cine, es decir, pantallas de cine, y es un dato muy interesante. Claro, estamos muy lejos de China, como lo podemos ver en la gráfica, ¿no? China supera 68,544 salas de cine contra las 7,619 que tenemos en México, ¿no? Pero sí es un dato, perdón que sí. interrumpa, pero sí es un dato muy sorprendente saber que México es el 4º lugar en salas de cine. Yo ni siquiera lo sospechaba. Cuando vi estas láminas que nos enviaste, sí me sorprendió mucho este dato. Pero yo tengo un comentario respecto a lo anterior. En los años en los que hubo muy poco ingreso por consumo de cine mexicano, en su opinión, maestro, ¿cuál fue la razón? Bueno, ¿O yo creo hay que algún diagnóstico en ese sentido? en ese sentido, digamos que la gente o los investigadores, por un lado, tienen su opinión, digamos, porque siempre de alguna manera se ha dicho que muchos de los cineastas mexicanos se juntan y hacen sus películas para sus cuates, ¿no? Y no me importa porque yo no busco el recurso, no busco el dinero y no busco ser famoso, y nada más lo hago para mis 30 amigos que tengo, ¿no? Esa es, digamos, una versión que se ha manejado casi siempre entre los periodistas cinematográficos. Otra versión, podría decir respecto a los críticos de cine, es que uno de los factores que incide en esto que comentas, en la poca asistencia, es que no hay historias en donde el público se identifique. O sea, no hay historias en donde yo como espectador me vea identificado. Y con esto no quiere decir que todos queramos ser los Avengers ni nada por el estilo, ¿no? Sino que son historias de alguna manera que se desfasan con lo que el público espectador, o la masa en este caso, está buscando ver, ¿no? Entonces, esa podría ser otra versión, digamos. Y me atrevo a señalar una tercera que tiene que ver ya desde el punto de vista, digamos, académico, con que la manera de producir cine y la manera de llevarlo a las pantallas, las historias, muchas veces tienen muchas deficiencias, es decir, narrativamente son malas. Generalmente la mayoría de las producciones mexicanas
Más adelante veremos una lámina, pero la mayoría en los últimos, digamos, 10 años, se ha ido perfilando. En algún momento fue películas como de tipo de terror, ¿no? O de un poco de, no quiero decir suspenso porque no es suspenso propiamente dicho, pero sí es más que nada el terror como Kilómetro 31 y cosas así. Inclusive Veneno para las Hadas, la versión nueva que hicieron, que se iban por ese lado y aún así, aunque son apuestas arriesgadas, entran en lo primero que decía, son para los cuates, no generan taquilla, no generan atracción, porque también, hay que decirlo, no tenemos muchas estrellas cinematográficas hoy en día, ¿no? Que es algo que influye mucho. La gente ahorita tiene como, digamos, en su top 2, digo yo, en vez de top 10, el top 2 sería nada más este muchacho Omar Chaparro y Marta Higareda. Son como los más taquilleros en el cine mexicano y son los que más jalan público, ¿no? Entonces creo que es una combinación de los tres, Gerardo, que de alguna manera eso, aunado al poco tiempo en pantalla de la exhibición de cine mexicano y a la poca difusión que se le da, pues la verdad es que las opciones son muy pocas, ¿no? No sé, en Culiacán, por ejemplo, yo recuerdo cuando vivía todavía en Culiacán, era difícil realmente armar tu ida al cine, decir, bueno, voy a tener 2 semanas para poder ir a ver esta película mexicana, porque se acaban las Sí, claro. funciones. Y acá también pasa lo mismo, o pasaba lo mismo, ¿no? O sea, Sí, los peores horarios siempre, ¿no? sí, son horarios escasos pues poco amables, digamos, con un buen cinéfilo, ¿no? Sí, 10, 11 de la totalmente. noche en ocasiones, ¿no? Ujú. O muy temprano, casi prácticamente mediodía en horarios de trabajo. Maestro, respecto a la lámina que estamos visualizando del número de salas de cine en algunos países, eh, me llama la atención que la India, a pesar de tener su propio, digamos, su propia industria, la cual muchos todavía no llegamos a comprender con la amplitud que quisiéramos, la diferencia no es tan grande. Estamos hablando de prácticamente 2,000 salas de cine, pero si Sí. consideramos el índice de población o el nivel demográfico que tiene la India comparado con México, pues habla muy bien de nuestro país y el número de salas que tenemos, ¿no? Eso es por un Claro. lado. Y por otro lado, me permito decir algo que no sé si suena muy descabellado, pero que México tenga más salas de cine que países como Francia e Italia, que en mi muy humilde opinión y escaso conocimiento del cine, tienen un cine maravilloso, de una tradición extraordinaria y además añeja, igual que los otros países, por supuesto, que aparecen en la lámina, pero me llama la atención que Francia e Italia estén por debajo de nuestro país y creo que esto es una buena noticia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aquí por un lado es muy bueno esto que comentas, Gerardo, a lo que te refieres. Y por otro lado, la cuestión que nos afecta en las cifras, que como lo veremos más adelante, es el poco consumo interno. Esa es la cuestión con México. Tenemos muchas salas, pero se consume mucho cine extranjero y por supuesto mucho más cine hollywoodense. Es lo que más se consume en México y en menor medida cintas francesas, de otros países, de Rusia, de Alemania, sí llegan pues, pero el consumo desafortunadamente se va en su mayoría, o en un 80%, 85%, a lo que es la taquilla que representa el cine hollywoodense, ¿no? Esa es la cuestión con este asunto. Ojalá tuviéramos, en comparación con la India, un consumo interno, porque en la Claro, India producen tantas películas, pero toda la gente las va a ver, pues. sí. Conectan muy bien con su público, ¿no? Ujú. Y hoy en día Yo ya se... supongo, Luis, que tienes los porcentajes del cine extranjero que se exhibe en estas salas mexicanas y el nacional, ¿no? En alguna otra Sí, lámina. sí, por ahí en una lámina. Si quieres, mira, vamos a la que sigue, Gerardo, porque estos números que estamos viendo, que vimos en la lámina anterior, nos pueden ayudar para plantear el terreno en donde vamos a platicar un poco más, ¿no? Por ejemplo, las que tienen la lámina esta es un resumen estadístico del anuario estadístico de cine mexicano del INCINE y nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, la asistencia a películas mexicanas se queda en 35.2 millones, con un promedio de asistencia anual por habitante de 2.7, que esto podría ser motivo de celebración y todo,
pero en realidad cuando vemos los números más adelante no va a ser, no es tal, pues, aunque estadísticamente nos da esto, sale esta cifra, pues no es verdad. O sea, quisiéramos que todos fuéramos 3 veces, casi 3 veces al año, por lo menos, al cine, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? En realidad. Y los ingresos en taquilla, en general, digamos, son 18.659 millones de dólares, es lo que se ha metido aquí, ¿no? En la taquilla general. Ahora, las pantallas, decía yo, hay 7.493 pantallas, que la mayoría son dominadas por el cine de Hollywood. Y también hay que destacar aquí sí que en el 2019 las películas mexicanas que se estrenaron fueron 101 películas estrenadas, o sea, es decir, la cifra es diferente a las producidas. Se produjeron 216 películas, es decir, ya pasaron todo el proceso, desde producción, postproducción, ya está lista para exhibirse. Nada más le falta para llegar al público, digamos, un estreno, ¿no? Y muchas películas han evitado o de alguna manera se les bloquea llegar a su estreno en pantalla en cine comercial y terminan siendo estrenadas en la pantalla casera o en las plataformas digitales o directamente a DVD, ¿no? Es o a Blu-ray, es lo que provoca esta disminución, digamos, en las películas, porque en realidad las películas mexicanas producidas en el 19 es un récord histórico, son 216. Nunca se había producido tantas películas y desafortunadamente nunca, como veremos más adelante en la opinión de un crítico, nunca se había visto tampoco, ¿no? Esas 216 películas producidas en México, solamente 101 pudieron llegar a estrenarse, ¿no? Ahora, El 49% es apoyado por el Estado. Por el Estado, El resto exactamente. son de fondos privados o Sí, fondos privados, son fondos privados y aquí sí es muy interesante, sobre todo por el asunto que hace pocos días que se dio a conocer que se iban a suprimir estos fideicomisos del cine, que son el Foprocine, el Fidecine, que eran y son, porque todavía van a estar, pues van a seguir vigentes, los principales fondos de ayuda para cineastas, en donde el gobierno le mete lana para que se produzcan las películas y lleven por lo menos, que lleguen hasta su periodo de finalización de película, ¿no? Tal vez no se estrenen todas, no garantice un estreno tampoco que te apoye el gobierno, pero sí en la producción. Y eso es muy interesante porque el 49% de películas apoyadas por el gobierno contra un 51% de la iniciativa privada, pues habla de un tú por tú, ¿no? De un arriesgue, digamos, casi tú pones un peso, yo pongo otro, ¿no? Entonces, eso sí hay que destacar en el gobierno. Lo malo fue que como saben ustedes también hace poco, se da este anuncio por parte del grupo parlamentario de Morena queriendo eliminar estos apoyos, el Foprocine y el Fidecine, y bueno, se armó todo un escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad cinematográfica en México, pues debo de ser sincero con el siguiente comentario, y no es sarcasmo, de repente aparecieron muchísimos trabajadores y gente que apoyaba el cine mexicano y que estuvieron al tú por tú en las redes inundando de comentarios tanto como negativos, positivos, propositivos, y salió muchísima gente a defender el cine mexicano, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y salieron nuestros 3 más famosos cineastas mexicanos de la época, de esta última época, representados por Del Toro y Iñárritu y Cuarón, y también impulsaron, y bueno, gracias a todo eso que se hizo, pues se mantienen pues las ayudas, ¿no? Pero sí es algo muy extraño, no es ni la plática, ni es el foro, creo yo, para discutir las políticas culturales del gobierno, pero sí se veía como un retroceso, ¿no? Esto de quitar los apoyos por un lado, por el motivo que sea, ¿no? Porque aquí se dijo que, bueno, estábamos en pandemia, perdón, y había que reducir los gastos no necesarios, y bueno, eso redujo de alguna manera el área cinematográfica a un mero entretenimiento, ¿no? Cosa que de eso, si algo se trata el cine mexicano, es eso, o sea, no debe de ser puro entretenimiento nada más, ¿no? Tiene que ver también otras visiones, otras voces
que no están, eso sí no están buscando la taquilla, pero sí están buscando conectar con historias que son, si no diferentes, sí por lo menos la manera de contarlas es lo que lo hace interesante, ¿no? Claro. Y bueno, ante esta situación, lo que yo creo es, le puedes dar a la siguiente lámina, Gerardo, por favor. Lo que creo yo que estas plataformas que fueron 5, las que pude consultar lo que dejan, porque vieran que son bastante recelosos, no sueltan información. Ni siquiera Filmin Latino me pudo decir hasta el momento, hasta hace una semana, la cantidad de suscriptores que tienen, por ejemplo. O sea, son muy cuidadosas con todo lo que tenga que ver con, cuando uno les menciona es que estoy haciendo una investigación o es que voy a hacer una ponencia, son así como muy recelosos, entonces no sueltan mucha información, pero sin embargo sí pude conseguir por otros medios algunos datos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estas 5 plataformas, digamos, son las 5 de las cuales se pudo investigar un poquito más para esta ponencia, ¿no? Y yo creo que si le das la que sigue, Gerardo, la que más divulgación ha tenido en este aspecto es Netflix, ¿no? Porque yo he escuchado gente que menciona, no, es que el algoritmo de Netflix, no, es que están bárbaros por las recomendaciones que te dan. Pues esto del algoritmo de Netflix, en realidad creo que es lo único que se ha manejado a nivel público como información de parte de la empresa. Y es algo muy interesante, ¿no? Pues si uno se echa un clavado a cómo funciona este algoritmo, que lo que hace básicamente es, de acuerdo a lo que uno ve, por ejemplo, aquí en esta lámina tenemos los perfiles de Netflix, ¿no? Cualquiera que tenga Netflix puede saber que tienen sus perfiles y se los puede dar a sus hijos unos, a su esposa, a su pareja. Entonces, lo que hace Netflix es identificar quién ve y qué es lo que está viendo, ¿no? Y basándose en un sistema de clasificación que se llaman etiquetas, hoy en día con la pandemia ha sido muy popular, hasta han aparecido infinidad de empleos. Postúlate para ser etiquetador de Netflix, dicen, ¿no? Y estas personas lo que hacen son cinéfilos como nosotros, que ven mucho cine, que han visto mucho cine y que entonces dicen, ah, esta película es de humor negro. Ah, no, esta película está basada en una historia real. Y todas estas etiquetas, lo que hace el inventado algoritmo de Netflix es combinar y crear en un perfil como el que vemos aquí en la lámina, un perfil propio y te dice, mira, esta película tiene 90 y tantos % de coincidencia con lo que tú haces, ¿no? Entonces creo que esta es la única información pública, digamos, la más divulgada por parte de Netflix. Y bueno, esto lo podemos ver cualquiera de los que seamos suscriptores. Y de repente el algoritmo se puede alocar, ¿eh? Y puede recomendarnos unas cosas. Yo, por ejemplo, de manera personal, una película que me llamó la atención un día que andaba yo explorando ahí, de este cantante de country, Neil Diamond, ¿será que no recuerdo? Pues no sabría decirte. No, Neil Diamond no era de country, era No, pop. no era country, ¿verdad? Entonces era otro Neil, no recuerdo cómo. Pero esa película fue dirigida por esta chica, la que sale, la asesina, digamos, la enfermera maldita en Kill Bill. Ah, ok. La grandota, que se me va también el nombre, se me escapa. Pero ella la dirigió, esta película la dirigió ella y la produjo. Y cuando yo la encontré, dije, oye, ¿qué es esto? Le piqué y era una historia muy rara. Y cuando voy a las etiquetas, bueno, eran unas cosas, decían algo así como histeria, etiquetas, histeria, humor negro, música, country, unas cosas que parecen disparatadas totalmente, ¿no? Las etiquetas que les ponen. Y aún así les funciona para el propósito de Netflix, que es recomendar películas, ¿no? Entonces sí, es como lo único más manejado a nivel público, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué insisto yo que las plataformas pueden ser una buena forma de acercarnos al cine mexicano? ¿Le puedes dar a la siguiente, Gerardo? Aquí sí vamos ya con otro estudio del IAP, que son los hábitos de consumo. En esta lámina podemos ver cómo ha evolucionado el comportamiento, digamos, el comportamiento de consumo digital entre los internautas. En el 2009, como nos dice la gráfica,
había un 30% de personas que utilizaban o navegaban o disfrutaban, digamos, de los dispositivos que se conectaban a Internet. Y para 2019, vean ustedes, hay un 67%. En 10 años, todo lo que se multiplicó, ¿no? La tendencia, pues, inevitablemente va hacia arriba, por supuesto, porque cada año se van haciendo mejoras, cada año tenemos un mejor sistema de Internet en México, y conforme tengamos mejor velocidad, pues se va a poder acceder a muchísimas cosas más, ¿no? ¿Me haces la siguiente, Gerardo? Luis, antes de que pases a otro tema, sí me Ajá, gustaría hacerte un comentario. sí. Y los etiquetadores, en este caso de Netflix, lo que hacen es de alguna manera dar seguimiento a tus hábitos de consumo en la plataforma y decirte, por lo que tú ves, estos otros títulos te pueden interesar. Es algo así, ¿no? Sí, Y hacer una selección. Y me llama la atención porque, aunque yo no soy un cinéfilo así muy recalcitrante, voy al cine todavía y a la sala física y no virtual. Y me llama mucho la atención ver en la cola que yo estoy haciendo para comprar los boletos que hay gente que llega hasta la taquilla y le pregunta al de la taquilla, oiga, ¿qué me recomienda? Dices, dices tú, ¿cómo es posible? Llega aquí sin saber qué es lo que quiere ver y le pregunta al que le vende el boleto qué le puede gustar a él, ¿no? Y entonces a lo mejor tiene una sugerencia, a lo mejor como los etiquetadores de claro. Netflix, que hacerle, ¿no? Es un público que acepta la sugerencia y entra a la sala. Yo nunca lo haría. Sí, claro, claro. Y es bien extraño, ¿no? Porque digo, a nosotros nos tocó, yo cuando les cuento a mis hijos se ríen, les digo, es que uno tenía que ver el periódico para ver a qué hora estaba la función. Y Así se es. ríe mi hija, ¿no? Que tiene 10 años, dice, ¿pero por qué? Porque no existía nada de esto, le digo. O sea, tenía uno que ver y organizar su vida para poder ir a tal hora al cine, ¿no? Y ya ibas seguro a lo que ibas, ¿no? Y resulta, pues una contradicción muy extraña, ¿no? Como en esta época, con tanta facilidad que tiene uno con un teléfono para Sí. ver la cartelera, de enterarse, de ver los trailers, que es algo, una cuestión muy importante también para la promoción de las Y películas. llegabas al cine ya sabiendo qué película querías ver, porque a lo mejor habías leído algo Exactamente, sí, o sí, sí. alguien te lo había recomendado. Claro, claro, por lo menos alguna nota tendrías ahí, bueno, es de tal director, o por lo menos sale fulano, ¿no? O fulana, dice. Pero sí es algo muy similar, ¿no? No lo había yo pensado desde ese punto de vista, Carlos, pero sí es muy similar las etiquetas, Sí, porque lo que hace Netflix o la gente que busca Netflix no busca gente especializada, o sea, busca personas que ven una película y dicen, no, pues esto está muy oscuro, pues la etiqueta es un tema oscuro, ¿no? No, sí, esto está retorcido, entonces le ponen retorcido, ¿no? Porque son las etiquetas que les funcionan al algoritmo, ¿no? sí. Y a la gente, pues es un negocio Netflix, por supuesto, tantos millones de suscriptores, tiene que ser así. ¿No? Imagínate que buscaran a puros cinéfilos, a puros escritores de cine, pues no van a dar nunca con un género, ¿no? Ahí. Claro. Y esto que mencionas viene a colación, por ejemplo, con la siguiente lámina. Vean ustedes cómo en el 2009 apenas un 22% de personas teníamos un PDA o un smartphone, que además no tenía internet, ¿verdad? O sea, la mayoría de los teléfonos. Y hoy en 2019 el 90% declara poseer un smartphone, ¿no? Eso también es una posibilidad más, porque yo no concibo ver una película en un teléfono, por ejemplo. Me Sí. parece una cosa atroz, ¿no? Lo he hecho por mi trabajo, cuando estamos grabando alguno y algo, el editor me manda algo, lo tengo que ver porque pues, estoy metido en la grabación y lo veo en mi teléfono y ya les digo, sí, háganlo así, ¿no? Pero ver una película, hora y media, 2 horas, en un teléfono me parece lo más extraño. Si en un iPad de repente me siento muy raro queriendo verlo, una película en un iPad, pero bueno, hoy en día los chicos están acostumbrados a ver películas en los teléfonos, ¿no? Entonces, eso es un dispositivo que va a ayudar mucho para el visionado, sobre todo en el asunto de las plataformas, ¿no? Le puedes dar a la siguiente, Gerardo. Fíjense aquí, en este mismo estudio se hace referencia que dentro de los hábitos de consumo
que el 83% de las personas declaran tener acceso a servicios de entretenimiento de paga por Internet. Y vemos como el streaming de video tiene un 76%, el streaming de audio un 51% y el streaming de videojuegos un 18%, ¿no? O sea, es interesante también ver cómo la evolución, decía yo, de un mejor Internet y evidentemente una mejora en las condiciones económicas de la gente, pues que permite acceder a estos servicios y pagar una cuota mensual. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Como el 83% declara tener este tipo de entretenimiento, ¿no? ¿Le das a la que sigue, Gerardo? Aquí ya viene, aquí se empieza. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las 3 plataformas en este estudio del IAP. Se dice que el streaming de video, las plataformas que tienen más demandas son Netflix, Claro Video y Prime Video, que son las 3, digamos, las 3 gigantes a vencer, ¿no? Y sí, la verdad es que los 3 tienen un catálogo bastante robusto, no tanto como quisiéramos de cine mexicano, pero sí, sí son los competidores a vencer, digamos. La que sigue, por favor, Gerardo. Ahora, aquí me remito al estudio de Kantar. Este estudio se llamó Estudio Dimension, se hizo en 2019, y lo que hicieron aquí es ver de Latinoamérica, bueno, de todo el mundo en realidad, cuánta población se suscribía a los servicios de streaming y específicamente los de Netflix. Pues aquí podemos ver cómo Netflix, y esto sí cuando lo pregunté en Netflix fue lo único que me contestaron, que sí, que Brasil tiene el primer lugar de suscriptores, el segundo lugar es México y el tercero es Argentina. O sea, en todo el mundo Netflix tiene en 3 países latinoamericanos los primeros lugares, ¿no? Entonces es interesante cómo este estudio nos dice que casi la mitad de los internautas, el 48%, se suscribe porque les ofrecen contenidos que no están disponibles en otro lugar, mientras que el 37% lo hace para evitar la publicidad, ¿no? Es decir, lo que los chicos hoy en día se desesperan cuando uno, no sé si ustedes vean todavía televisión abierta, yo sí me divierto mucho viéndolas, pero mis hijos se desesperan cuando ven un comercial. Es que ¿por qué los comerciales, no? Están acostumbrados al quiero la que sigue, ¿no? Y el algoritmo de Netflix no les da tiempo más que 5 segundos para ver el siguiente capítulo. Todavía ni los créditos se acaban y ya está empezando el otro, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo en este estudio, pues la gente sí sigue prefiriendo Netflix, ¿no? Ahí está. ¿Le puedes dar a la que sigue, Gerardo? Esto es, aquí sí, este dato, aquí en pantalla vemos ahora lo que se supone que en el tercer trimestre del 2018, Netflix contaba con 6.64 millones de suscriptores. Y para julio de 2019, ahí estuvo mal el dato, no son 6.64, perdón, aquí lo tengo en la corrección. De acuerdo con la firma de Kantar en México, el 70% de los usuarios de plataforma streaming tienen su suscripción a Netflix. Esto a su vez posiciona a México como el segundo país del mundo con más suscripciones a la plataforma. Ahora, si nos basamos en el estudio anterior, en el del IAP, de esos 75.8 millones de internautas en México, esta empresa Kantar asegura que el 70% son suscriptores a Netflix. Es decir, el 70% de todos los suscriptores mundiales deciden suscribirse a Netflix. Ahora, en México, de un total de 22.7 millones de usuarios que tiene la plataforma, colocan a esta plataforma Netflix como la preferida aquí en México, ¿no? En el país. Se supone que ellos tienen cerca de, bueno, más de 22 millones, que es como lo vemos aquí en estos datos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que de estos Netflix habría pasado de 6.64 millones en el tercer trimestre del 2018, pasó a julio del 2019 a 17.6 millones. Aquí el dato está mal en la cifra. La derecha debió ser 17.6 millones de usuarios. O sea, es un incremento tremendo en solamente un año, básicamente. Es enorme, ¿no? Es enorme y tiene que ver con la campaña tan agresiva.
regresémonos tantito hace 2 años más o menos, cuando recuerdan que Netflix, no, Televisa estaba promocionando su plataforma que se llama Blim. En aquel entonces hubo una especie de guerrita, vamos a decir, porque no llegó a tanto, de guerrita comercial entre Televisa y Netflix, porque Televisa lo que hizo fue retirar sus contenidos de Netflix, sus series, sus telenovelas, porque al principio Netflix, recordémonos, Netflix también tenía telenovelas de Televisa. Entonces Televisa decide quitar, sacar de la plataforma esto, y entonces se armó como un pleitito, ¿no? Ahí y hasta se hacía comerciales, ¿no? Y, uy, vamos a llorar, y salían los protagonistas de Friends, que en ese entonces la acababa de adquirir Netflix, y se burlaban de alguna manera del poco contenido que tenía Televisa en su plataforma de Blim, ¿no? Hoy ya las cosas son diferentes, ahorita vamos a ver más adelante. Pero esto nos da una idea de la campaña tan agresiva que tenían, porque empezaron a comprar y a comprar más contenido Netflix, y la verdad es que ya hoy en día Netflix es un monstruo en donde producen cualquier cantidad de cosas, ¿no? Cosas tan interesantes como apenas ayer vi una que se llama La Red Avispa, del francés, el director francés, una película hecha por puros latinos prácticamente, ¿no? Que nos ubica en todo esto que pasó en los años finales 70, 80, de todo esto de los espías castristas que estaban en Miami, todo eso. Todo ese universo reconstruido por medio del arte, pues, reconstruido para una película, o sea, implica una cantidad tremenda de millones de dólares, ¿no? Entonces, a eso ha llegado Netflix, a ser uno de los grandes productores de contenidos que la mayoría de los directores que quieren arriesgar en los estudios grandes, pues les dicen que no, porque quieren ir al contenido seguro ellos, ¿no? Y el caso último, pues, sin ir más lejos, es Scorsese, con la última película que hizo Scorsese, ¿no? Sí. Que estuvo candidateada a los Oscars y todo, no ganó nada, pero ¿qué estudio puede financiar la visión de un artista como Scorsese, por ejemplo, ¿no? O sea, que le encanta el detalle, le encanta reconstruir todas estas épocas pasadas, y además de toda la tecnología de aparatos cinematográficos que tuvieron que usar, en este caso Rodrigo Prieto, que es un fotógrafo ya prácticamente de cabecera, también mexicano Rodrigo, un tipo talentosísimo y a toda madre. Ay, perdón, perdón, No te perdón. preocupes. A toda onda el tipo, y es un tipo muy inteligente, y consiguieron los mejores, como dicen los gringos, el state of the art de cámaras para hacer esta película, ¿no? Entonces, eso nos da una idea del mercado tan grande que tiene Netflix y que no quiere compartirlo. Esa es la realidad, ¿no? Oye, además el reparto de la película impresionante también. Impresionante, impresionante. O sea, y algo que destaca mucho, por ejemplo, de Netflix, es que también pueden hacer una cosa como esa, como Scorsese, pero también pueden apoyar una cosa tan sencilla como Atlantic, se llama Atlantic la película, Atlantique, así como en francés. No sé si la han visto. Es una película de una directora y actriz senegalés que se llama Mati Diop. Es una cosa maravillosa, o sea, maravillosa, con yo creo que fácil el 10% de lo que costó lo de la película de Scorsese, ¿no? O sea, en esos dos límites se mueve Netflix, y son muy astutos porque, una vez más, su algoritmo les está diciendo, queremos ver cosas como lo que hace Scorsese, pero también queremos ver propuestas interesantes de este tipo, ¿no? Entonces, sí es algo muy interesante lo que se da, ¿no? Ahora, al principio Gerardo me preguntaba lo de por qué esta ausencia de público en el cine mexicano. ¿Podemos dar la siguiente lámina, Gerardo? Aquí vamos a ver una opinión de uno de los críticos de cine mexicano, después de nuestro querido Ernesto Díaz Martínez. A mí me parece muy interesante Jorge Negrete, cómo se expresa de muchas películas de cine mexicano, y tiene un punto de vista que creo que es interesante cuando analiza las películas, pero aquí específicamente en esta lámina podemos ver una parte de un artículo que publicó él en 2016, creo, sí, 2016, hace 4 años, pero sigue estando
sigue estando presente esto, ¿no? Y Jorge dice que el cine hecho en México se sigue produciendo con una visión global que en su ambición de abarcar la mayor cantidad de mercados posibles termina por difuminarse y sin encontrar audiencia. Nunca se habían filmado tantas películas en México, pero paradójicamente que tampoco se había consumido tampoco, ¿no? Entonces, estos dos puntos que no coinciden por más que le buscamos, porque hay tantas producciones y ve uno, hay tantas pantallas, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la gente no va al cine, o la gente cuando va no está en las películas mexicanas, o qué es, ¿no? Eso ya, la razón, pues la tendremos que buscar en otro estudio ya más profundo, pues, pero para propósitos de esta plática, por eso comentaba yo al principio que era una mezcla como de estas tres, digamos, opiniones o creencias que hay, ¿no? Por Y parte estas del... informaciones son de Díez Martínez, dices, de hace 4 años. No. Esta es de un crítico que se llama Jorge Negrete. Ah, ok. Esta que está en pantalla es de Jorge Negrete. Lo de Ernesto era nada más porque Sí, tú también lo pero conoces, Ernesto. ¿dirías que siguen siendo válidas hasta hoy Yo, día? yo creo que siguen siendo válidas en un aspecto, digamos, o en dos. Es decir, sigue habiendo gente que constantemente tiene acceso a los apoyos gubernamentales, que año tras año prácticamente ha construido una carrera de cineasta, año tras año, y sigue haciendo la misma película. O sea, no soy quien para criticar, por ejemplo, a Ripsen, por ejemplo, pero me parece que Ripsen sigue filmando la misma historia, este México, hoy se ha despegado un poco, pero digamos todos los 90s, y ya entrando los 2000, este México jodido, que es un México que retrata muy bonito con su cámara, Ripstein, y que es un México de exportación, en donde se exporta todo lo podrido que pueda llegar a tener las relaciones interpersonales mexicanas, sin generalizar, ¿no? De sus personajes nada más. Es materia de exportación siempre, ¿no? Y yo, cuando veo una película de Ripstein, siento que sigo viendo de repente el mismo tema, ¿no? Que es la jodidez del cine mexicano y los jodidos que estamos aquí, en esta miseria, en esta podredumbre, y además es un cine que se exporta, ¿no? O Sí. también están casos diferentes, totalmente opuestos, como Reigadas, por ejemplo. Carlos Reigadas, que es un tipo que arriesga muchísimo, que no se queda en las convenciones, que hay un proceso como de exploración, digamos, del lenguaje cinematográfico, que aquí sí abro un paréntesis, mucho tiene que ver con su fotógrafo de cabecera, que se llama Alexis Saba, creo que se llama, ellos dos, pues la mancuerna del director de fotografía y del director, están buscando, están explorando ese lenguaje, las posibilidades de contar una historia de manera diferente, ¿no? Esos son los dos extremos, digamos. Y entonces, cuando uno dice, bueno, yo quiero ver una cosa como Todas Caen, con Marta, con Martita y este muchacho Chaparro, entonces voy y veo que hay 7 salas dedicadas a esa, y solamente una para Reigadas, que comparte con otras 2 películas más, y nada más está a las 10:30 de la noche, pues hombre, no me puedo esperar a las 10:30 de la noche, ¿no? Pues voy a entrar a ver la de Martita, ¿no? Total, esta me asegura que me la voy a pasar muy bien, ¿no? Y además con las palomitas, pues va a estar muy bien, ¿no? Y es válido, no digo que no, es muy válido hacerlo. O sea, la gente tiene todo el derecho de ir a disfrutar y de ver el cine como un mero entretenimiento. Aquí el asunto sería que no fueran tan dispares las opciones, ¿no? O sea, cómo simplemente cualquier estreno, recuerden ustedes antes de la pandemia, el último estreno de cualquiera de Hollywood, de los Avengers, ¿en cuántas salas estaba eso? Dios mío. O sea, si son 15 salas, en 13 estaban estas. Y en las otras 2, pues había 2 películas y también extranjeras, ¿no? Entonces, eso es lo que no se vale, pues, o sea, que el espectador indeciso, como el que comentabas, Carlos, que llegue y que no tenga esa opción, que diga, uy, pues son puros Avengers, ¿qué voy a hacer? Pues ver Avengers, ni modo, porque Reigadas está a las 10:30 de la noche y no me puedo esperar esa hora, ¿no? Sí, y además perdón que interrumpa, pero la difusión es muy escasa de cierto cine mexicano, ¿no? Yo todavía me acuerdo y
creo que coincidiremos en esto. En los años 70, todavía en los 80, uno podía ir a cualquier función de cine en Culiacán o en cualquier lugar del país y los trailers previos a cualquier proyección incluían bastantes trailers de películas mexicanas. Claro. Yo me acuerdo haber asistido a 2 películas motivado por el trailer que vi en alguna ocasión previa, ¿no? Una fue Cadena Perpetua de Ripstein, que me sigue pareciendo una gran película a pesar de tanto tiempo, y que es muy vigente. La acabo de ver hace cosa de 2 meses y otra vez digo, sigue para mi juicio vigente, aunque no soy crítico ni nada. Y la otra fue una película a la que se le hizo mucho eco que se llamaba Aquel famoso Remington de este personaje tan sui generis del cine y del arte en México, a la triste, Ah, sí. y que fueron películas taquilleras en su momento, ¿no? Pero hoy películas de cualquier factura que no vengan, digamos, de videocine, no tienen una difusión previa a sus estrenos y a su proyección y pasan de noche, pasan de noche. Creo que aquí todos coincidimos. Hubo una mejor época, hasta en términos de mal cine, había más difusión. El cine de ficheras de los 70s era incansable la difusión que se le hacía. Y hoy el cine de Raigadas y de muchos otros directores, no lo ve uno por ningún lado, hasta que está en cartelera. Si le buscas y tienes un poco de suerte para encontrar los horarios que te acomoden, pues puedes verlas. Si no, ya se te pasó. Sí, sí, la verdad es que esa es algo que sigue prevaleciendo, ¿no? O sea, yo también me sorprendo cómo las estrategias de promoción, hoy en día está más orientado todo ya a las redes sociales, ¿no? De hecho, es un buen punto que no lo vamos a tocar mucho aquí en esta plática porque es inmenso todo, se van derivando todos los subtemas luego, pero la mayoría de las películas que estuvieron o que sacaron los primeros lugares en taquilla, es impresionante la cantidad de gente que ve los trailers. O sea, y eso nos demuestra nada más, es eso, es promoción, promoción, promoción y promoción. Si la gente no está ahí frente a un teléfono y no la está viendo, pues ¿cuándo va a dar, no? Está como, ayer pasaron una película muy interesante en el canal 22, se llama El acecho de las sombras, una película danesa, me parece, se llama danesa, muy, muy buena, me encantó la película. Creo que debe tener como 3 páginas de texto nada más durante toda la película. En el Valle de las Sombras se llamaba. Una película de un niño y su niño como de 8 o 10 años y su amigo acompañante como de 13, que viven en un lugar muy, muy alejado, en donde si uno como espectador entrenado ve una toma de ubicación de dónde vive el niño, dice, aquí todo va a ser misterio, porque hay neblina, hace frío, hay un bosque sumamente denso el bosque, y hay una leyenda de un hombre lobo que está comiéndose las ovejas, ¿no? Una película tan sencilla y una anécdota tan sencilla, pero el tratamiento que le hace el director es lo que hizo muy interesante. O sea, no comparo, pero de repente sentía yo por la atmósfera visual y auditiva que estaba yo viendo pedacitos de películas de Tarkovsky, de ese nivel, ¿no? Con esa sorpresa me encontré, ¿no? Luego les voy a pasar el dato bien, pero la estrenó el Canal 22 ayer apenas. Es una película nueva, del 2017. Y, Muy reciente. sí, sí, muy reciente, pero yo me enteré gracias a eso, a las redes sociales, ¿no? Lo vi en el Facebook y ayer que iba yo a celebrar el cumpleaños 103 de Bergman, viendo el séptimo sello una vez más, pues no, decidí cambiar. Dije, no, pues no voy a ver esta película. Dije, no, muy buena, ¿no? Muy buena, entonces el momento estuvo ahí. Maestro, ¿no cree usted que quizá en un futuro no muy lejano estos canales como el 22, el 11, TV UNAM, puedan llegar a ser, desafortunadamente tengo que usar el término, el refugio de este cine mexicano que a veces se nos va de largo por falta de promoción? Porque hace un rato usted mencionaba que todavía es de los que ven televisión abierta. Yo también, y en el caso del consumo de cine,
Me parece que la programación de cine que nos ofrece el canal del Politécnico, el canal 22, que maneja Conaculta y por supuesto TV UNAM, es bastante notable en términos de calidad y muchas veces tiene que recurrir, por supuesto, al cine mexicano de otra época ya bastante lejana o a cine extranjero. Y este cine mexicano, digamos que reciente, contemporáneo, actual, que se está yendo de largo por falta de promoción, quizá podría encontrar ahí un foro para su transmisión y que sea un poco más accesible a un público. Alguna vez lo platiqué precisamente con el maestro Díez Martínez hace ya algunos años, esa posibilidad, y él me decía que quizá en un futuro, ¿no? Y creo que me gustaría a mí en lo particular, ahorita que toca el tema de las proyecciones en Canal 22, por ejemplo, esa posibilidad, su punto de vista. Sí, sin duda, los dos, digamos, en primer lugar, el Canal 22 me parece que es el que le da más cabida a todas estas producciones, inclusive no nada más como pantalla para exhibir películas. Es decir, por ejemplo, en el mismo 22 debo confesar, apenas hace 3 semanas vi un documental fabuloso que se llama Quebranto, y apenas ayer, antes de la película, pasaron un programa especial de 20 minutos de cómo se filmó, entrevistas con el director y con las dos actrices de la película. Y es muy interesante también eso, ver el otro lado, cómo se filman. Entonces el Canal Claro. 22, además de exhibir películas y cortometrajes, también es que exhibe este tipo de documentales y cosas muy interesantes. Detrás de cámaras, por ejemplo, hay un cineasta que se llama José Antonio Cordero, que hizo una película en donde el guión lo escribieron personas que son sordas y son mudas. O sea, una cosa interesantísima. El corto no recuerdo el nombre, pero a José Antonio, que tengo la fortuna de conocerlo, también me tocó ver ese programa de 20, 25 minutos que te digo que fue el detrás de cámara, en donde le preguntan, oye, ¿y entonces cómo se le ocurrió? Pues así, así, así. Órale, dice. Entonces el Canal 22, digamos que para mí es la ventana más grande de cine mexicano ahorita dentro del sistema estatal. El canal 11, sí, desafortunadamente los horarios son los que Sí. nunca, desde que yo vivía en Culiacán, bueno, aquella época de los 90, inicio de los 90, fue fabulosa. Si recuerdan ustedes, había películas en la mañana, en mediodía y en la noche. Se Sí, sí, por programaban 3 supuesto. películas diarias, ¿no? Y bueno, el VHS no se daba abasto de todo lo que grababa uno de ahí, ¿no? Más sin embargo, pienso que sí ha bajado un poco la oferta comercial de cine mexicano en el Canal 11. El Canal 14, por ejemplo, que no sé si ese se ve allá o si se Sí, vea. sí, sí, en los sistemas, en los paquetes de pago de televisión, de televisión pagada sí se ve. Perfecto. También el Canal 14 está haciendo mucho por el cine mexicano. Ya se Sí, acaba de estrenar una serie también ahí que se llama algo así como Los Realizadores, los realizadores de cine o algo así, que está coproducida por el CUEC y por la UNAM. Y encontraron una ventana muy padre ahí en el Canal 14, ¿no? Constantemente están pasando películas y documentales de cómo se filmaron tales películas. Así que yo creo que es una ventana, desafortunadamente son tantos los temas que pues no van a querer los directivos de estos canales inundar de cine, por supuesto, ¿no? no, claro. Ahora, también se está haciendo a nivel redes sociales cosas muy interesantes, ¿no? El IMCINE, por ejemplo, coordinando a la Cineteca Nacional, coordinando al Canal 22 y a la misma Filmoteca también, por su lado, están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Simplemente la semana pasada, que fue los 60 años de la Filmoteca, se estrenaron en línea, digo yo en línea, yo la había visto afortunadamente hace un año y medio. Se estrenó, por ejemplo, la versión restaurada de Los Olvidados, de Ah, Buñuel, sí. en línea, fabuloso, ¿no? O sea, y se estrenó El Suavecito también, y hubo una serie de eventos muy interesantes. Eh, Podría también, de hecho, debería existir un estudio para ver qué tanto se está viendo ahí, ¿no? A Claro. través de canales. Regresando a una de las diapositivas anteriores, en el que se ve la participación enorme de Netflix entre los consumidores mexicanos,
tú en tu investigación has logrado individuar cuáles son esas características que le hacen a esa plataforma de streaming ser la preferida de los mexicanos? ¿Es la oferta? ¿Es el costo? O sea, ¿has logrado? Sí, mira, te decía, dentro del estudio este que hizo Kantar, decía, entre el resultado decía que la gente lo que está buscando es opciones, o sea, variedad, y brincarse la publicidad. Esas son las dos cosas que más quieren ellos, ¿no? Que haya muchísima variedad, exacto. Sí. Y no ver comerciales, ¿no? Y eso de alguna manera, aunque también lo ofrecen las otras plataformas, lo que pasa es que Netflix, pues sí en ese sentido hay mucho más dinero y es mucho mayor la campaña, ¿no? Es mucho más agresiva, ¿no? Netflix puede tener cosas tan chistosas como Una esposa de mentira y cosas tan interesantes con el mismo actor como Diamantes en Bruto, por ejemplo, con Adam Sandler. Entonces, sus ingresos no son por la publicidad, sino por las suscripciones. Las suscripciones, sí. Ellos se mueven por suscripciones. O sea, inclusive el modelo de negocios, uno de los modelos de negocios de Netflix es eso. Si tú como realizador tienes un contenido, ya lo tienes listo, déjame verlo. Si yo veo que puede ser potencialmente bueno para Netflix, te lo compro. Y si quiero decir Netflix presenta, te voy a pagar más. Y si no, nada más lo exhibes en mi pantalla, ¿no? Y te pago una lana, ¿no? Entonces son diferentes formas que tienen ellos, pero ellos venden, ellos ganan a través de las suscripciones. Mientras más suscriptores, es más la lana que entra, ¿no? Sí, claro. En esta lámina, por ejemplo, que estamos viendo, que es la numeralia mexicana, le puse ahí yo. Aquí decíamos los 216 largometrajes producidos en el 2019. El 49%, o sea, 106, se realizó con apoyo público y el restante 51, 110, fueron privados. Y el género de ficción fue el que representó más, como ven aquí, 65% de esas películas fueron historias de ficción. El 34% fueron documentales y el 1% es de animación, ¿no? Y ahora que se comenta mucho, pues bueno, también salió otro dato de que 44 películas fueron dirigidas por mujeres y 172 dirigidas por hombres, ¿no? Es dispar todavía, pero aquí sí, pues hay que ser honestos y justos, ¿no? No hay tantas mujeres cineastas o no acceden tantas mujeres cineastas a la realización de películas como los hombres, ¿no? O sea, por lo que sea, porque no hay tantas estudiantes de cine o porque no tienen los contactos necesarios para llegar a realizar su ópera prima, ¿no? Y sin embargo hay cosas maravillosas como esta niña Natalia Beristain, creo que se llama, la de los adioses. No sé si la han visto esa película. No. Una película maravillosa de un periodo, unos años antes de morir de esta escritora fabulosa mexicana, la que fue embajadora, la que se murió de manera estúpida, que se le cayó la máquina del pelo. Ahí se me fue. Castellanos. Rosario Castellanos, sí. Rosario Castellanos, sí. Es muy interesante la película, Los Adioses. Reconstruye una parte de su relación con su marido, conflictiva, una codependencia terrible, pero bueno, es una ficción, ¿no? Y es dirigida por una mujer, ¿no? Y es un punto de vista totalmente diferente, ¿no? O sea, es muy interesante, ojalá hubiera más películas dirigidas por mujeres, ¿no? O Asfixia, perdón, que es de una directora de Guadalajara, que tengo la fortuna de haber trabajado con ella, que se llama Kenia Márquez. También tiene una visión que tiene uno que estar a un lado de ellas cuando están procesando cómo generan sus imágenes. Y de verdad que uno dice, ah, caray, yo no hubiera hecho las cosas así, ¿no? Pues, ojalá sí puedan acceder más mujeres, ¿no? ¿Puedes dar la que sigue, Gerardo, por favor? Ajá. Bueno, aquí tenemos el top 10 de las asistencias a salas de cine. Esto es lo que, con esto se refuta todo, pues, o sea, dice uno, 216 películas mexicanas, pues vean nomás la taquilla cómo está, ¿no? Simplemente Toy Story, la cantidad de películas de dinero que metió en pesos, 1,375 millones de pesos, ¿no? Toy Story. Ese fue el primer lugar, ¿no?
Y contra el último lugar, el top 10, que fue Cómo entrenar a tu dragón 3, metió 402.277.427. O sea, son cifras estratosféricas, ¿no? O sea, y tiene que ver con el acaparamiento de pantallas, ¿no? Que ahorita va a aparecer una gráfica de eso. ¿Le puedes dar a la que sigues, Gerardo, por favor? Esta es la misma medición, digamos, pero desde el punto de vista de la Canacine, la Cámara Nacional de Cine. Aquí tenemos que en ingresos, quien ganó fue Avengers Endgame con 1.474, pero en asistentes, la que ganó sí fue Toy Story 4, con 25 millones, más de 25 millones de asistentes, ¿no? Entonces aquí las cifras pueden diferir y van a diferir un poquito, pero en realidad estamos hablando de poco, o sea, no es mucho la diferencia, ¿no? Sí. Toy Story metió 25 millones de espectadores, les digo, y en el 2019, ¿le das a la que sigue, Gerardo? Aquí viene lo de las películas. Estas las películas mexicanas. Fíjense ustedes, las más taquilleras, que fue No Manches Frida 2, tuvo de ingresos 329 millones. O sea, pues uno piensa contra esos 1.700 millones de Avengers, pues 1.400, pues no hay punto de comparación, ¿no? Y la cantidad también de asistentes al cine mexicano, pues sigue siendo bajo. Estamos hablando aquí de 6 millones y medio apenas, 6 millones y medio de No Manches Frida, que además fue de las más vistas, ¿no? Y por ejemplo, cosa extraña, porque esto del público, el público se comporta muy raro en la vida real, digamos, y en la vida digital. Porque, por ejemplo, en esta gráfica vemos al final está Lady Rancho, me parece, ¿no? Es que no la veo aquí. Sí, Lady Rancho, no sé, está tapado ahí, pero ¿me puedes decir cuántos ingresos tuvo, Gerardo? Lady Rancho. No la veo. 51 millones y medio. 51 millones y medio tuvo Lady Rancho y tuvo, ya lo veo aquí, 1.13 millones. Sí. Por ejemplo, si uno revisa las estadísticas del anuario del IMCINE, en YouTube esta película fue la número 1 en el 2019. O sea, cuando pasó a plataformas, esta Lady Rancho fue la primera, número 1. Qué cosa tan extraña. Y aquí en la taquilla real, digamos, en los cines, pues se ubica en lugar número 13, ¿no? Una película muy estúpida, pero es buena para pasar el rato, pues. Digamos que a todos aquellos que nos tocó conocer el Culiacán de los 80 nos da mucha risa la película esta. No proponen nada más que eso, el castigo que se le da a una chica millennial por no saber comportarse en público, ¿no? ¿Le puedes dar la que sigue, Gerardo, la siguiente? Aquí está, vean ustedes la proporción de... esta ya la vimos, ¿verdad? La que sigue, Gerardo. Aquí se repitió. Aquí es la asistencia a películas mexicanas. A pesar de todo, en esta gráfica podemos ver cómo del 2000 al 2019 hay un incremento. Sube y baja, pero hay un incremento de gente que sí asiste a ver cine mexicano, ¿no? En comparación con el 2018, tuvimos, digamos, 5 millones más de asistentes, ¿no?, a las salas de cine para ver películas exclusivamente mexicanas, ¿no? Es el triple en 20 años. Fíjate, el triple. ¿Le puedes dar la que sigue, Gerardo, por favor? Y fíjense ustedes, en comparación, la asistencia global, digamos, ¿no? La asistencia a salas de cine, pues sí ha crecido, siempre va para arriba, bajó un poquito en el 2018, pero son 341 millones de asistentes, ¿no? O sea, mucha gente que sigue yendo al cine, por lo cual esto nos da como indicador que sigue siendo negocio, la exhibición, ¿no? Y la exhibición pues requiere de más contenido y el contenido pues requiere de más producción, ¿no? Así es como va la cadenita. Entonces uno dice, ¿por qué si producimos 216 largometrajes no se ven? Ahí está, esta lámina nos puede ayudar. Esta es la proporción en taquilla. En cuanto a la taquilla total, digamos, ¿cuánto representa el cine mexicano? Pues ahí lo podemos ver, ¿no? Como solamente en el 2013 y 2014, pues llegamos a números, sobre todo el 2013,
números muy interesantes, ¿no? Casi estuvimos a la par con la taquilla global. Quiere decir que se vendieron muchísimos boletos en el 2013, ¿no? Y sin embargo, en 2019, pues apenas representan toda esta cantidad de boletos, 9.2% de la taquilla global, ¿no? De los 19,000 millones que se vendieron de pesos, pues nada más el 9.2% va para el cine mexicano. Sigue siendo muy poco en realidad, ¿no? Sí. Le das a la que sigue, Gerardo, por favor. Creo que aquí viene lo de... Ah, no, perdóname. Entonces, si quieres, vete al anterior, Gerardo, antes de entrar a este. Para quedarnos con esta. Ok. Bueno, de aquí, otro dato que no lo puse ahí, pero me preguntaste tú hace rato, Carlos. Mira, en 2019 las películas norteamericanas saturaron las pantallas de los complejos comerciales en México y acapararon el 86% de los espectadores. Sí. Mientras las mexicanas pudieron ser vistas solamente por un 10% de la gente. Las europeas, 2%, y el cine latinoamericano apenas contabilizó un 0.2% en taquillas. En las salas mexicanas, el sistema de salas mexicanas es un canal de difusión de Walt Disney. Total. De las producciones de Hollywood. Sí, y contra el 86%, pues te digo, o sea, pasa si son 6 salas dedicadas a los Avengers y una para una francesa y en la noche te pasamos la mexicana, pues no hay mucho, ¿no? Ahora, también otro de los datos que vimos ahí de las películas mexicanas, pues No Manches Frida, ya vimos que es la más taquillera, metió 330 millones y más de 6,5 millones de asistentes, ¿no? Entonces, todo este panorama con el cual quise empezar, no para ser derrotista ni nada por el estilo, sino para decir dos cosas. Primero, este señor que está en pantalla ahorita, que es un investigador francés que se llama Frédéric Martel, que tiene unos ensayos fabulosos. En este ensayo que se llama Cultura Mainstream, define algo que nos va a dejar muy claro por qué es negocio para Hollywood, el cine. La palabra mainstream, dice él, es difícil de traducir, significa literalmente dominante o gran público y se emplea generalmente para un medio, un programa de televisión o un producto cultural destinado a una gran audiencia. El mainstream es lo contrario de la contracultura, de la subcultura de los nichos de mercado y para muchos es lo contrario del arte. Y pues sí, o sea, el asunto de ponerse al tú por tú con Hollywood en las pantallas, pues siempre va a ser una desventaja, porque ellos van sobre lo seguro, van sobre el mainstream. Lo que le ofrecemos a la gente es esto, ¿no? Y en ese sentido, el mainstream, pues como decía él, pues atenta contra todo lo que suena a arte o contra todo lo que es nicho, ¿no? Dentro de este caso, dentro de la investigación, sí quisiera yo comentar dos casos que me parecen muy interesantes. Uno es la plataforma Filmin Latino, que está auspiciada y patrocinada por el gobierno federal a través del IMCINE, y es una plataforma que es en donde más se exhibe cine mexicano. Es una plataforma muy interesante. Los invito a que nos estén viendo, a ustedes mismos, que se den una vuelta por ahí. Inclusive uno se registra nada más con un correo electrónico y ya puedes ver muchísimas películas sin necesidad de pagar. Ya si quieres pagar, pues ya hay una cierta cuota, ¿no? Y la otra, en esta plataforma Filmin Latino hay un canal que se llama Gratis MX. Ahí es puro cine mexicano. Largometrajes, cortometrajes, series de televisión, series de TV UNAM, también hay ahí cosas, ¿no? Entonces es muy interesante. Y la otra es la plataforma Movie, que también tiene muchos estrenos. El viernes pasado estrenaron la última película de Werner Herzog, por ejemplo, pero también tienen cine mexicano, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta gráfica es muy interesante qué tanto representa el Producto Interno Bruto de la cultura. Vean cómo representa el 36.8%, es lo que representa el PIB en el total del país, la cultura, ¿no? O sea, ávidos estamos todos, yo creo, toda la gente quiere acceder a espectáculos de tipo cultural, llámese exposiciones, obras de teatro, conciertos, todo lo que puedan ser las artes escénicas y los
espectáculos, ¿no? Y la misma formación y la difusión cultural. Yo creo que mucha gente en este país está ávido de esas cosas, ¿no? Y tanto así que el Producto Interno Bruto, vean lo que representa, ¿no? Es algo muy interesante y por eso tanto el apoyo que se le da, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, en el 2018, el Producto Interno Bruto de la industria cinematográfica ascendió a 20.110 millones de pesos. Es decir, por cada 100 pesos del PIB generado por el cine, aquí viene otro punto en contra. 90 pesos corresponden a ingresos para las empresas, 10% a la remuneración de las familias y el 2% son impuestos a la producción por el gobierno. 2 centavos, perdón, son impuestos a la producción para el gobierno. Es decir, sí hay mucha gente que trabaja, sí hay muchas cosas que se producen, pero sigue siendo no equitativo, pues, la repartición de ganancias, ¿no? Y por otro lado, la cuota del cine mexicano, vean ustedes, en esta gráfica podemos ver de los estrenos mexicanos de 2019, cuántos estuvieron, cuánto tiempo en cartelera, ¿no? La mayor tiempo es esta, ¿no? Más de 10 semanas estuvo en cartelera el 16.83%, contra películas que estuvieron una semana nada más. O sea, hubo películas que nada más estuvieron una semana. Y en general, la mayoría están entre 4 semanas y 7 semanas, si es que son un hitazo, digamos, ¿no? Claro. Ya hablando de vehículos totalmente comerciales, como No Manches Frida 2, por ejemplo, es así, se puede aventar más de 10 semanas, ¿no? Hasta 20, ¿no? No tengo ahorita el dato qué película estuvo mayor tiempo en pantalla, ¿no? Pero bueno, todo esto de la asistencia que ya lo vimos, si quieres acá, esto, la cuota de mercado. Vean ustedes aquí la diferencia que hay en esta gráfica, podemos ver la diferencia que hay entre los estrenos por año, entre la asistencia de la gente y entre los ingresos. La asistencia y los ingresos son como muy similares siempre, pero vean ustedes la cantidad de películas que hay para estrenar cada año. O sea, son muchísimas, muchísimas y desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, no hay pantalla para ellas, ¿no? Se queda muchísima gente, se queda sin verlas. Entonces esto también puede sonar contradictorio porque dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, si sí está todo ahí, si la gente quiere seguir yendo al cine y quiere pagar por ver cine, pues es eso, no están en el momento que tienen que estar las películas, ¿no? Porque ya hoy en día se habla de estrenos simultáneos, ¿no? Se estrena una película en Tokio y en Culiacán al día siguiente, por ejemplo. Pero antes, acuérdense ustedes, nosotros veíamos películas que fueron filmadas en 1982 y llegaban hasta el 86 a Culiacán, por ejemplo. ¿No? O sea, es totalmente irreal aquellos momentos, ¿no? Entonces, todo este panorama, lo que me lleva a pensar es hablar ya de las películas o de las plataformas que creo yo que puede ser una buena salida, ¿no? Por ejemplo, no sé, Gerardo, ¿tienes la lámina número 31? No sé si esta sea la 31 de la presentación esa. No, esta ya es la última. La 31 que dice películas en plataformas digitales, debe de ser. Un poquito más para adelante esa. Sí, está delante de esta. Sí, yo la vi más delante, ¿eh? A ver, es la asistencia, la que sigue es la cuota, creo que es la que sigue. Esta. Esa es esa, sí, la de las flechitas, Gerardo. El porcentaje de películas en plataformas. Eso, una para atrás, échate, Gerardo, por favor. Ok. Esta de aquí, mira de aquí. Bueno, aquí pasa algo muy interesante en cuanto a las películas mexicanas, ¿no? Uno dice Netflix, ya lo vimos, Netflix es el líder, más sin embargo, de todas las películas que tiene Netflix, solamente del lado derecho pueden ver ustedes que tiene un 3.8%
de películas mexicanas. O sea, en el 2019 solamente estrenaron 3.8% de películas mexicanas en su programación. Y el otro titán, que es Prime Video, Amazon Prime Video, tiene apenas un 5% de películas mexicanas, ¿no? Ahora, del otro lado en la gráfica podemos ver cómo Blim, que hace rato platicábamos de esta guerra que tuvo con Netflix, Blim pertenece a Televisa, y bueno, saben ustedes, recuerdan ustedes que Televisa tiene la mayoría de los derechos reservados de películas y de series y de telenovelas que se producen en México, ¿no? Sobre todo la época de oro tiene muchísimos derechos reservados ellos, y todo se volcó a su catálogo. Y entonces, en el 2019, el catálogo de Blim tiene un 95% de programación de películas mexicanas. Esto incluye películas de ficción y películas documentales, ¿no? Y en segundo lugar, está la plataforma de Filmin Latino, que tiene un 60% de sus películas, son películas de cine mexicano. Y en tercer lugar, ya quedaría un poco más relegado la compañía Slim, la de Claro Video, que tiene apenas un 24% de películas mexicanas dentro del catálogo. Es decir que independientemente del tamaño de los catálogos en total que tengan todas estas plataformas, en estas últimas tres, en Blim, en Filmin y en Claro Video, sí representa una gran proporción, digamos, y es decir, es más fácil para la gente que esté navegando por esas plataformas, pues acceder al cine mexicano, ¿no? Será, vaya, más fácil que el algoritmo de Netflix te recomiende otra cosa antes de recomendarte, no sé, Ya no estoy aquí, por ejemplo, ¿no? De Fernando Frías, que se acaba de estrenar apenas el mes pasado, que es otra muestra de otro cine mexicano que se hace en otros lados, con otros recursos y sobre todo con otra visión, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a números de catálogos, Netflix tiene hasta el momento, por lo menos hasta hace un mes, tenía 4.384 películas en su catálogo. Solamente 5%, 224 son mexicanos. Claro Video tiene 720 películas mexicanas de un total de 3.091 películas en su total, ¿no? Y Filmin Latino, pues bueno, la mayoría la mayoría está en Blim o está en Filmin Latino. Blim, por ejemplo, en el caso de Blim, tiene de 243 películas mexicanas, 231 son mexicanos, o sea, prácticamente toda su videoteca es mexicana, ¿no? Entonces, si comparamos todo esto, o sea, esta investigación, esta sí es propia mía, que la hice solamente en los canales de internet, aquí podemos ver una gráfica de lo que se ha estrenado. No es en totalidad, no es, me faltan, por supuesto, yo creo que fácil fueron 50 películas, si no es que más. Pero en los meses de enero a julio, lo que se ha estrenado en Netflix, en Amazon, en Claro y en Filmin. Son alrededor de 44 películas, que yo estoy casi seguro que son más, por supuesto. Y esto, en lo que va del año, esto me lleva a pensar que existe una buena posibilidad que estas cifras de visionado que arroja el Anuario Estadístico del Cine Mexicano puedan aumentar. Ojalá se pueda hacer un estudio a profundidad en estos primeros 6 meses de este año, para que cuando estemos hablando del anuario, que quién sabe si salga, ¿verdad? También, el anuario del 2021, pues podamos tener unos datos pues mucho más fieles, ¿no? Y la posibilidad ahí está, la oferta ahí está, es cosa nada más de promoción, me parece, por un lado, y que la gente se pueda conectar con esa película, ¿no? Con esa historia que le pueda llegar, ¿no? Y que le pueda interesar también, ¿no? Para poder decir, voy a pagar mi dinero y voy a arriesgarme a ver esto, ¿no? Y qué otra cosa creo yo, desde mi punto de vista y humilde punto de vista, es esto que está muy de moda hoy en día en los términos mercadológicos, que se llama la localización, ¿no? Y lo local es pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, no nada más apostarle a lo que lograron los tres amigos, ¿no? A lo que logró Del Toro, lo que logró Iñárritu y Cuarón.
no todos los directores pueden llegar a Hollywood, no todos pueden llegar a gozar ese prestigio y esa fama. Creo que es muy amplio esto y creo que los cineastas mexicanos también tienen que pensar así, ¿no? Tienen que pensar globalmente, pero voy a contar esta historia. Y la prueba está, no sé, pienso ahorita en La Negrada, por ejemplo, una película muy interesante sobre la comunidad afro-mexicana que vive en Guerrero, por ejemplo. Y es un sector de nicho, por supuesto, nada más. Pero es muy interesante también la película. Está atacando otra propuesta, ¿no? Pienso en El sueño de Maracme, por ejemplo, de esta comunidad, se me olvida cómo se pronuncia, cómo se llama, pero eran los de Huaquira, esta comunidad que estuvo peleando contra estas empresas mineras que querían sacar todo el cerro y lo defendieron a costa de su vida y afortunadamente no nos dejaron entrar, ¿no? Es por el rumbo de Monterrey, está ese lugar. Pero en esta película, El sueño de Maracme, es una película totalmente de esa comunidad, es una historia que surge en esa comunidad. Y de verdad es súper interesante la película, ¿no? Y así como esa, pues hay infinidad, ¿no? La cosa es poder echarse un clavado a estas plataformas, ver que está la oferta y sigue estando, por lo que se ve, va a seguir estando abierta las posibilidades y la oportunidad de ver cine mexicano, ¿no? Así que Claro. los invito a todos los que quieran, échense un clavado a todos los sitios, en la Filmoteca, en el IMCINE, en estas plataformas que mencionamos. Hay mucho cine mexicano y sobre todo el cine que de forma muy personal me parece que el mejor cine que se ha hecho en México es el cine de la década de los 70, ¿no? Que mucho de ello está en Filmin Latino, ¿no? Claro. Está el mejor Ripstein, el mejor Casals, o sea, creo que hay cosas muy interesantes que valen la pena del cine de los 70, ¿no? Pues con esta charla que nos has dado esta tarde, muy interesante, por cierto, que nos ha revelado a mí, en lo personal, un universo poco conocido, porque no soy muy asiduo de las plataformas digitales. Sin embargo, me has convencido a buscar ese cine que no conozco y que puede haber verdaderas joyas ahí, ¿no? Que lo que tiene que hacer uno es echarse el clavado, como dices tú, y buscar con la esperanza de encontrar las cosas que a uno le gustan. Exacto. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que nos has abierto todo un panorama muy interesante. Es la sala virtual que también tiene mucho que ofrecer. Sí, no. Gracias a ustedes. Espero no haber sido tan confuso con tantos números, pero sí era importante presentar lo que dice el anuario, sustentarlo, para Sí, entonces sí darnos cuenta que es un asunto de nosotros, porque la oferta ahí está. Ahí sí, está. es cierto. 6 películas, es cosa de tener tiempo nosotros y de echarnos el clavado, como digo. Claro que sí. Así es. Bueno, pues yo nada más quiero volver a agradecer a nombre de todos los que hacen posible este tipo de producciones, especialmente a la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa, que es la que realiza esta producción. La participación del maestro Luigi Reyes, a quien saludo de nuevo después de mucho tiempo y espero que en una visita a Sinaloa podamos coincidir y saludarnos y, ¿por qué no, tenerlo presencialmente en el Colegio de Sinaloa para una charla como la que acabamos de tener sobre otros tópicos de cine, que hay muchísimo que platicar con el maestro Luigi Reyes, y ojalá pudiéramos contar entonces también con la presencia de otro destacado conocedor y crítico sinaloense de cine, el maestro Díez Martínez. Haremos la lucha para que eso ojalá sea posible. No me queda nada más que agradecerle al público que ha tenido la oportunidad y la amabilidad de estar presente el día de hoy. Le invitamos para que siga viendo los podcasts del Colegio de Sinaloa, especialmente estos conversatorios de diálogos en el colegio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Maestro, un gusto saludarlo de nuevo. Gracias. Un placer haberlo escuchado. Maestro Zazueta, también un gusto compartir con usted este tipo de proyectos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.